Bien, vamos a hacer una pequeña explicación de suma de vectores muy, muy práctica, muy sencilla, y lo vamos a enfocar de esta forma así. Supongamos caso número uno, ¿no? Caso número, caso número uno. En esta situación vamos a plantear lo que se entiende por vectores colineales, o lo mismo decir, ya está en la expresión, ¿no? Vectores que están sobre la misma línea. El término CO, o sea, co quiere decir igual, y lineal, como lo dice la palabra línea, están en la misma línea y por lo tanto están en la misma dirección. En este caso acá, nosotros tenemos vectores que físicamente lo vamos a hacer corresponder a la magnitud fuerza, ¿no? Estos vectores están sobre una línea imaginaria, horizontal, lo cual determina la dirección del mismo. Entonces, acá salió. Vamos a hacer Sucede que, ¿qué es lo importante? Lo importante es analizar cómo, cómo se suman vectores. La suma de vectores, evidentemente, es muy diferente de la suma de escalares. Supongamos que, este vector le asignamos sencillamente F1, le llamamos fuerza 1. Ambas fuerzas están aplicadas a un sistema, cualquiera sea. Nos interesa ahora saber cómo operamos con estas fuerzas para obtener la fuerza neta, ¿no? La fuerza neta es, como lo dice la expresión, la fuerza que es suma de todos los vectores fuerzas que se ejercen sobre un sistema simultáneamente, ¿no? ¿Qué vamos a plantear acá? Vamos a plantear así. Primero que todo, vamos a dejar claro esto. Si queremos sustituir a estos dos vectores fuerzas por uno solo, que produzca el mismo efecto sobre el sistema, cualquiera sea, tenemos que sustituir por la fuerza. Lo que se entiende por fuerza neta se define por fuerza neta, y la fuerza neta es la suma vectorial del vector fuerza 1 más el vector fuerza 2. Ahora bien, como estos vectores tienen la misma dirección y el mismo sentido, esta ecuación vectorial, va a implicar que para obtener el módulo de la fuerza neta, sencillamente es la suma de los módulos de cada vector, por lo cual le asignamos a F1, por ejemplo, un módulo de 50,0 newton, y F2 observamos que es de mayor longitud el vector que F1. No está trazado a escala, pero se observa que es de mayor longitud, por lo cual va a ser de mayor módulo. Entonces el módulo de F2 se puede colocar un valor de 70,0 newton.
Este es el módulo, ¿no? Puedo también aquí usar la notación que estaba antes o puedo ponerlo en barra de valor absoluto. Eso no hay problema, da exactamente lo mismo. Bueno, agarre acá. Entonces acá nosotros vamos a sustituir el módulo de F1 y el módulo de F1 va a quedar 50,0 newton, 50,0 newton más 70,0 newton. Por lo cual el módulo de la fuerza neta va a ser 50 y 70, 120,0 newton. La fuerza neta es, como se lo planteó anteriormente, es un vector que es la suma de todos los vectores fuerza en este caso. Por lo cual debemos representar a dicho vector. Entonces, en este caso, el vector fuerza neta va a quedar trazado así de esta forma. Desde el punto de aplicación del primer vector hasta el extremo del último. Y este vector es el vector fuerza neta. Por lo tanto, si supuestamente se aplica sobre el caso más clásico y más típico que planteamos, que es sobre una caja, por ejemplo, ¿no? Sobre un bloque encima de una mesa, que es lo más práctico de trazar. Lo que se representa acá es únicamente un vector, que es el vector de color azul,
que es el vector fuerza neta. Un vector es este acá, que es el vector fuerza neta. Entonces le ponemos fuerza neta. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que aplicar la fuerza 1 y aplicar la fuerza 2 simultáneamente sobre el objeto, sobre el cuerpo, sobre el sistema, cualquiera sea, es exactamente lo mismo que aplicar en lugar de las dos fuerzas una sola, que es la fuerza neta, con la ventaja de que en este caso se aplica una sola fuerza. Acuérdense y tengamos presente que nosotros siempre vamos a la segunda ley, a las tres leyes de Newton, pero por ejemplo, la segunda ley de Newton, lo cual, o ley fundamental de la dinámica, que establece que la fuerza neta, como vector, por supuesto, es igual a la masa, que es un escalar, por la aceleración del sistema, que es otro vector. Entonces, es importantísimo tener bien claro cómo se determina y qué es la fuerza neta, y tener muy presente que va a producir el mismo efecto que todo el conjunto de fuerzas que se pueden aplicar sobre el sistema. Exactamente el mismo efecto, con la ventaja que es una fuerza sola. Ese es el caso número 1, muy sencillo. Caso número 2, lo planteamos acá. Caso número 2, vamos a suponer que tenemos F1, lo vamos a dejar dirección horizontal, sentido a la derecha. F2 le invertimos el sentido, por lo cual queda la misma dirección horizontal, siguen siendo colineales, pero queda con un sentido hacia la izquierda. Vamos a utilizar los mismos valores por practicidad. F1, que está hacia la derecha, tiene un módulo de 50 newton y F2, 70 newton. ¿Qué sucede? Sucede que nosotros vamos a sumar estos dos vectores, por lo cual, si sumo estos dos vectores, voy a obtener el vector denominado fuerza neta, fuerza resultante, fuerza total. Cualquiera de los nombres es el mismo significado. Entonces, la fuerza neta es la suma del vector fuerza 1, que es este acá, más el vector fuerza 2, que es este acá. Entonces, lo primero que hacemos es plantear la ecuación que implica la suma de ambos vectores. Ahora bien, hay una diferencia entre la situación 1 y la situación 2 que es evidente. Los sentidos son opuestos. Como los sentidos son opuestos, para efectuar dicha suma, nosotros vamos a restar los módulos, lo cual va a implicar, puedo aplicar el método del polígono, por ejemplo, colocar un vector a continuación del otro. En definitiva, como es una explicación muy práctica, cuando nosotros tenemos sobre un sistema fuerzas que se ejercen con sentidos opuestos, la fuerza neta va a ser en módulo la resta de los módulos, la diferencia de los módulos, y el sentido de la fuerza neta va a coincidir con el sentido de el de mayor módulo, que en este caso es F1. Entonces, al sustituir acá, nos queda F1, fuerza neta es igual, 70,0 newton, hacia la izquierda, menos, con sentido hacia la izquierda, menos
F2 50,0 newton con sentido hacia la derecha. Esto da tanto como 20,0 newton. Ahora bien, estas dos fuerzas van a ser sustituidas por una sola, que, como ya lo mencionamos, es la fuerza neta. ¿En qué sentido queda trazada la fuerza neta? Muy sencillo. Porque la fuerza neta, como ya se mencionó, va a tener la dirección y sentido del vector de mayor módulo, valor, o en una expresión bien común y corriente, de la fuerza que gana. Por lo cual F1, digámoslo así, le gana F2, F1 es de mayor módulo que F2, por lo tanto, si esta masa se va sumando estos vectores, va a quedar el vector neto en la dirección de dirección y sentido de F1, o sea que va a quedar horizontal y hacia la izquierda. Entonces estas dos fuerzas se pueden sustituir por una sola, que va a ser de menor, no esta escala, pero va a ser de menor longitud porque 50 newton de F2 se equilibran con 50 newton, se cancelan, se anulan con sus efectos con 50 newton y van a quedar 20 newton de F1, que son los 20 newton que están acá correspondientes a esta longitud del vector. Acuérdense que la longitud del vector se asocia y corresponde al módulo o valor de dicho vector. Entonces, este es el vector fuerza neta. Y el módulo de la fuerza neta, que puedo representarlo así o puedo ponerlo con barras de valor absoluto, es de 20,0 newton. Su dirección es horizontal, su sentido es hacia la izquierda, su punto de aplicación sobre el cuerpo, que es nuestro sistema en este caso, un sólido rígido, que por lo cual tenemos peso, tenemos normal, si quisiéramos también que se equilibran esas fuerzas, esta caja, este sistema se acelera en dirección y sentido de la fuerza neta, porque es la única opción que tiene. La aceleración de un sistema cualquiera sea, coincide en dirección y sentido con el vector fuerza neta, porque la masa, ya lo dijimos, es un escalar. Lo importante de acá es que nos quede claro que, caso número 1, vectores con igual dirección y sentido, cuando se van a sumar para obtener el vector neto, se suman los módulos. Caso número 2, con sentidos opuestos, se plantea la ecuación que yo estoy sumando, nosotros estamos sumando estos vectores, pero como los sentidos son opuestos, implica una resta de módulos, y el vector neto queda con la dirección y sentido del vector de mayor módulo o mayor valor. Situación número 3. En la situación número 3, un poquitito más compleja, pero nada del otro mundo, tenemos así. Vamos a armar así. Supongamos un vector fuerza vertical en dirección sentido hacia arriba. Y un vector horizontal y hacia la derecha, dirección horizontal, sentido hacia la derecha, como este acá, donde están unidos sus puntos de aplicación, y sus puntos de aplicación, como lo dice la expresión, están sobre el sistema, cualquiera sea. El objetivo de esta explicación es
cómo sumo vectores. Como ejemplo se pusieron vectores fuerzas, no importa si son velocidades, si son aceleraciones, desplazamiento, campos magnéticos, campos eléctricos. Cualquier magnitud vectorial implica vectorialmente el mismo procedimiento, obteniéndose una magnitud diferente, pero el procedimiento es el mismo. ¿Qué sucede? Que acá nosotros tenemos F1, por ejemplo, ¿no? F1 y acá tenemos F2. Lo que queremos hacer nosotros, el objetivo planteado es obtener el vector neto. Por lo tanto, el vector suma de estos dos vectores que son perpendiculares entre sí, que por supuesto además está de siglo, forman un ángulo de 90 grados entre sí. Por lo cual nosotros lo que vamos a plantear es esto. Es la ecuación que nos permite llegar a la solución o marcar el objetivo. Es F1 más F2. F1 más F2. Cuando nosotros tenemos planteada esta ecuación, nos queda muy claro que acá lo que estamos haciendo es sumando dos fuerzas, por lo tanto dos vectores. ¿Qué sucede? Que acá nosotros vamos a aplicar un método geométrico y analítico. Vamos a construir un paralelogramo. Yo lo voy a hacer con otro color y continuo. Estas líneas son punteadas porque son líneas auxiliares. No lo tengo acá, punteada, para construir punteada. Esta línea, imaginémosla punteada porque es una línea auxiliar, pero como no tengo acá en el sistema punteado, lo hago continuo. Esta línea de color verde es paralela a la dirección del vector fuerza 2, por lo tanto es horizontal. Y esta otra es paralela a la dirección del vector F1. Si la dirección del vector F1 es vertical, esta línea es vertical. Como lo dice el nombre, nosotros vamos a construir un paralelogramo, y un paralelogramo es una figura que, reitero, como lo dijo el nombre, los lados opuestos son paralelos. Si bien no digo ninguna novedad, pero sucede que de repente trazan una línea así y esta otra, y esta línea en dirección no es paralela a la dirección de este vector, como línea opuesta, entonces no sirve, no es correcto. Yo debo construir un paralelogramo y debo tener, esto queda muy sencillo porque va a quedar un rectángulo, pero se verán otros casos que no son rectángulos, y lo que yo tengo que poner atención, lo que nosotros tenemos que poner atención, cualquiera sea, es que los lados opuestos sean paralelos, y con eso queda bien, sea la figura geométrica que sea, un rombo, etc. Bárbaro, hasta ahí venimos bien. ¿Qué sucede? Que ahora nosotros tenemos que trazar la fuerza neta. Y la fuerza neta es el vector diagonal que está en la dirección de la diagonal y con un sentido hacia arriba, va a ser oblicuo y hacia arriba. Este es el vector de color rojo es el vector fuerza neta, que es el vector suma de los dos vectores F1 más F2. O sea que se le puede aplicar al sistema F1 y F2 simultáneamente, o solamente una fuerza, que es la fuerza de color rojo. ¿Cómo se determina el módulo de la fuerza de color rojo? Vamos a hacer un pequeño repaso. En este caso, de igual dirección y sentido, sumo los módulos. En esta situación de igual dirección y sentidos opuestos, para obtener el módulo de la fuerza neta, resto los módulos. Y en este caso no puedo, o no debo, ni sumar
ni restar tan sencillamente. En este caso, puedo trasladar F1, por ejemplo, lo traslade a modo de práctica, por ejemplo, ahora, o después no es necesario, después que ya tengo clara la situación. Pero imaginariamente, o realmente, si trasladara F1 para acá, si traslado F1 para acá, ¿qué sucede? Sucede que tenemos acá un triángulo rectángulo y el vector de color rojo es la hipotenusa y F1 y F2 son los catetos. Por lo tanto, cuando nosotros pretendemos, entonces nosotros nos enfocamos en esto que logramos armar acá, trasladando el vector F1. Entonces lo que vamos a plantear es que la fuerza neta va a ser el cuadrado de F1 más el cuadrado de F2 va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa, que lo pasamos con una raíz. En definitiva, estamos aplicando Pitágoras. ¿Por qué? Porque tenemos un triángulo rectángulo y es válido Pitágoras, seno, coseno y tangente. Entonces, para encontrar el módulo de este vector, vamos a suponer que F1 tiene un valor de F1 igual a 3 newton, ¿no? 3,0 newton. Vamos a poner valores bien prácticos. Y F2 tiene un módulo de 4,0 newton. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es sencillamente, para obtener el valor, el módulo de la fuerza neta, sustituir los valores. Entonces nos va a quedar que la fuerza neta es la raíz cuadrada de F1, que es 3,0 newton al cuadrado, más 4,0 al cuadrado. 4 por 4, 16. 3 por 3, 9. 16 y 9, 25. Entonces nos va a quedar raíz de 25. La raíz de 25 es 5,0 newton. Entonces este sí es el valor de la fuerza neta. Acuérdense que cuando planteamos en la calculadora, lo más fácil para no poner paréntesis es poner la cantidad subradical, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado igual raíz, después ans igual, y ya nos da el valor de 5 newton. Por lo tanto, el vector fuerza neta tiene un módulo de 5,0 newton. Tiene que quedar muy clara la diferencia que 3 más 4 es 7 newton, ¿no? Pero de eso si fuera la situación número 1, porque la situación número 1 tiene igual dirección y sentido, y la forma de encontrar la fuerza neta en esta situación es muy sencilla. Sumo los módulos, sumo los valores y está. Reitero un poquito, resto los valores y pongo la fuerza neta en sentido de la de mayor valor. Acá es un poquito diferente porque tengo que aplicar Pitágoras para encontrar el valor de la hipotenusa del triángulo rectángulo que logré armar.
Pitágoras nos plantea que, el teorema de Pitágoras plantea que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, y el cuadrado de la hipotenusa se pasa como una raíz, por lo tanto queda la expresión ya conocida de años anteriores. Ahora nos queda el caso, este es el caso número 3, este es el caso número 3, no lo puse acá, caso número 3. Y queda otro caso ahora para sumar fuerzas, caso número 4. Caso número 4. Vamos a hacer así. Vamos a plantear acá fuerza neta igual raíz de 25 igual 5,0 newton. Entonces, borramos de acá. Y ahora sí, queda un poquito mejor. ¿Qué sucede? Que la otra situación, situación número 4, es la siguiente. La situación número 4, situación número 4. Por ejemplo, tenemos un vector horizontal hacia la derecha y un vector oblicuo y hacia arriba, pero que no forma 90 grados, que forma un ángulo distinto de 90 grados. Puede ser mayor de 90 grados o puede ser menor. Por lo tanto, puede ser un ángulo agudo o un ángulo obtuso. No tiene importancia. Lo que sí tiene importancia es que no es 90 grados. Por ejemplo, puede ser, poner otro valor acá, puede ser, por ejemplo, 30 grados. 30 grados. Esta le vamos a llamar fuerza 1 aplicada al sistema y a esta le vamos a llamar fuerza 2. Bárbaro. Nosotros tenemos que sumar estos vectores, ¿no? Tenemos que sumar estos vectores. Pero resulta que no es el caso número 1, igual dirección y sentido. Vamos a poner un poquito de énfasis acá. Igual dirección y sentido no es la situación. Igual dirección, sentidos opuestos no es la situación. Por lo tanto, no opero de esta forma. Perpendiculares no es la situación. Perpendiculares no es la situación. No hay 90 grados, hay 30 grados. Entonces, este procedimiento de Pitágoras tampoco es válido para obtener un valor correcto. Por lo cual, lo primero que voy a hacer es aplicar un método geométrico, ya sea polígono o paralelogramo. Polígono, coloco un vector a continuación del otro. Y paralelogramo, como lo dice la expresión, construye una figura que tenga los lados opuestos paralelos. Reitero nuevamente que estas líneas deben de ser punteadas, son líneas auxiliares imaginarias, pero voy a hacer continuas acá. Entonces, esta dirección indicada por esta línea verde es paralela a la dirección del vector fuerza 1. Si el vector fuerza 1 es horizontal, esta de arriba tiene sí o sí que ser horizontal. Después necesito trazar otro vector paralelo a F2. El vector paralelo a F2 lo voy a trazar desde el extremo de este vector, hasta la intersección o más, hasta que logre que se intersecten ambas líneas auxiliares que deben de ser punteadas. Y
Después sí, la fuerza neta es está en la dirección de la diagonal. Está en la dirección de la diagonal. Con un sentido oblicuo y hacia arriba. Si tomo desde la horizontal, puedo establecer que es antihoraria, desde la horizontal hacia arriba, tantos grados antihoraria, si mejoro los cálculos, si aumento los cálculos. Lo mismo que esta también antihoraria, desde la horizontal, desde las X positivas. Bárbaro. ¿Cómo obtenemos nosotros el módulo de la fuerza neta? ¿Cómo tenemos el módulo de la fuerza neta? Un poquitito más complejo, pero nada del otro mundo, porque ahora nosotros vamos a plantear teorema del coseno. Teorema del coseno. Que no es el coseno conocido, coseno, seno, tangente, o sea, cateto adyacente sobre hipotenusa, no. El teorema del coseno es un poco más amplio y lleva este desarrollo. Que el vector fuerza neta es el módulo de uno de los vectores al cuadrado más el módulo del otro vector al cuadrado más el doble de un módulo por el otro módulo por el coseno del ángulo que hay entre ambos vectores. En este caso es 30 grados. Siempre, siempre, siempre es el ángulo entre los vectores. Acá voy a hacer algo así, porque este alfa es el ángulo entre los vectores. En este caso 30 grados, en otro caso 50 grados, en otro caso 120 grados. No tiene importancia, lo que tiene importancia para que quede correcto es sustituir el ángulo que hay entre los vectores. Voy a ser reiterativo, voy a ser insistente, no importa. Y para terminar el teorema del coseno, de una forma correcta, lleva la raíz cuadrada de toda esta cantidad que queda como cantidad subradical. Ahora bien, tenemos que tener presente que acá se está trabajando siempre con ángulos suplementarios, pero va a implicar siempre una suma debajo de la raíz. Fuerza neta es igual a la raíz de... Vamos a ir a valores prácticos de vuelta porque interesa que quede claro conceptualmente. Entonces vamos a poner 3,0 newton a F1 y le ponemos a F2 un módulo de 4,0 newton. F1 tenemos acá, F2 acá, nos queda 3,0 al cuadrado más 4,0 al cuadrado más 2 por 3 por 4, porque acá tenemos F1, porque acá tenemos F2, por el coseno de 30 grados. Cuidado con la calculadora, debe estar en el sistema sexagesimal, tiene que tener una D en la pantallita, en el monitor acá, tiene que tener una D la calculadora, puede tener una G, puede tener una R de radianes y de otro sistema, y eso no nos sirve. Siempre tengo que observar que tengo una D. Si no tengo una D, voy al modo y lo configuro, muy sencillo, porque al ir al modo aparecen los tres sistemas y eso siempre tengo que tener cuidado, porque si no, el valor del ángulo no es el correcto, del coseno del ángulo. Entonces ahora nosotros venimos así, muy sencillo, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 2 por 3 por 4 por coseno, aprieto directamente coseno en la máquina,
de 30 grados. Y le pongo igual. Y ahí obtuve el valor de la cantidad subradical. Pero precisamos la raíz. Entonces ponemos raíz y apretamos la teclita que está por acá, que es ANS. Y eso sube debajo de la raíz el valor y aprieto igual. Y nos da 6,8 newton. Entonces la fuerza neta acá es 6,8 newton. Y ese es el valor de la fuerza neta aplicando el teorema del coseno. Entonces, vamos a ver en el año estos 4 casos y no más. Voy a reiterar nuevamente. Atendemos acá. Igual dirección y sentido se suman los módulos y la fuerza neta queda en igual dirección y sentido que ambos vectores. Igual dirección y sentidos opuestos, la fuerza neta queda siempre en el sentido de la fuerza de mayor módulo o valor, en este caso mayor F1, por lo tanto la fuerza neta queda en el sentido de F1. Si los vectores son perpendiculares entre sí, se aplica teorema de Pitágoras. Para sumar ambos vectores se aplica teorema de Pitágoras, en el cual establece que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la raíz y se pasa al cuadrado de la hipotenusa y se pasa como una raíz, que ya es muy conocido, por lo tanto solamente se sustituye. Consecuencia de lo que se está calculando es la hipotenusa de un triángulo rectángulo que se armó acá. Situación número 4, un ángulo distinto de 90 grados sea mayor o menor de 90 grados, se aplica el teorema del coseno, el cual está establecido acá. Alfa es el ángulo existente entre ambos vectores siempre, sea cual sea. Entonces, tengo que tener cuidado. Para no usar paréntesis, que quede práctico, obtengo la cantidad subradical, después raíz y después igual. Si quiero uso la raíz y tengo que poner paréntesis en una cantidad de paréntesis acá, da exactamente lo mismo. Y estas son las 4 situaciones para sumar vectores. Ahora bien, después esto lo vamos a aplicar para otra magnitud física que se opera de igual forma, que es sumar vectores cantidad de movimiento y variaciones de cantidad de movimiento para obtener impulsos. Pero lo importante ahora es quedar claro con las 4 situaciones de suma y estamos pronto por acá.